rendimiento, servicio, energía o bien, y la entrada en forma de energía. Entonces aquí el tema de la eficiencia ya se centra un poco más en temas cuantitativos, es decir, a través de mediciones. Entonces lo que tenemos que hacer es un cálculo para definir la eficiencia energética, como es normal, ¿no? Dentro de lo que es la ingeniería eléctrica. Se habla de eficiencia de motores, de transformadores, entonces siempre la eficiencia es un valor numérico. Se define también el uso energético como el modo o tipo de aplicación de la energía. Y entonces la propia norma coloca algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, la ventilación, la iluminación, la calefacción, la refrigeración, los procesos de fabricación son usos energéticos. La norma establece que el auditor energético debe cumplir ciertos requisitos de calidad para poder realizar su trabajo. Por ejemplo, le exige requisitos de competencia. Entonces, en la competencia, la norma lo que exige es que el auditor energético debe estar adecuadamente calificado, de acuerdo con las directrices y recomendaciones locales, y debe tener experiencia en el tipo de trabajo que se realiza y de acuerdo al alcance, objetivo y grado de detalle que se acuerde en la auditoría con la organización. Y entonces, claro, bueno, siempre doy esta recomendación, hay que ir tratando de formar un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, una sola persona no es capaz de tener todo el conocimiento para hacer toda una auditoría energética dependiendo de su complejidad. Y entonces, la misma norma establece que se puede formar un equipo de trabajo, ¿no? Como cuando se hacen los trabajos de consultoría. A veces nos contratan para hacer una consultoría, por ejemplo, del diseño de una subestación. Entonces ahí hay una parte que es la obra civil, hay el diseño mecánico, el diseño de automatización, etcétera, etcétera. Y entonces a veces les toca a los consultores formar un equipo de trabajo con especialistas en cada ramo. En el tema de la auditoría energética, posiblemente también, dependiendo del grado de detalle que tengamos que hacer, debemos conformar un equipo de trabajo. Lo que sí se debe procurar es que todo ese equipo tenga la competencia necesaria para hacer el trabajo. El otro requisito que exige la norma es la confidencialidad. ¿Qué es lo que nos dice aquí la norma? Que el auditor energético debe tratar como confidencial toda la información que la organización le proporcione o que le sea dada a conocer durante la auditoría energética. También es un tema que, desde mi óptica, desde mi punto de vista, es fundamental para el auditor energético. O sea, debe guardar total confidencialidad sobre la información que le entrega. Mire, cuando se hagan ustedes, dependiendo de la profundidad de la auditoría, ustedes van a tener que enterarse de detalles, a veces muy precisos, del proceso productivo. Entonces, no podemos nosotros esa información que nos entregue la organización, compartirla con otras organizaciones, porque prácticamente quedaríamos mal nosotros como profesionales y luego ya no nos van a contratar. Entonces, hay que ser totalmente fieles a la organización y guardarse con reserva. Otro tema también que suele darse, y verán, eso también quería yo recomendarles porque he visto una falla tremenda en las personas que se dedican a la consultoría. Cuando uno hace consultoría para una organización, es normal que a uno le contraten porque la organización no tiene la total experticia para hacer un trabajo, ¿sí? Y uno a veces determina que hay una serie de debilidades en la organización. Entonces, uno como experto en la materia, como consultor especializado, si se da cuenta de estas debilidades en la organización, uno lo que tiene que hacer es ayudarle al dueño de la organización a mejorar, ¿sí? Nosotros con nuestro conocimiento técnico le decimos, mire, tenemos que hacer esto, usted le recomiendo que haga estas situaciones, cosa que mejore. Y entonces yo le he visto, y les digo que eso es una situación que
me permito recomendarles, estimados ingenieros, con todo el aprecio, porque yo he visto esa debilidad propia del Ecuador. A veces los auditores, los consultores empiezan a criticarle a la organización y se tienen un comportamiento que no es el adecuado. Entonces también se crea resistencia en las personas de la organización, ya no le quieren colaborar al auditor energético, sino que más bien ahí yo recomendaría tener mucho tino y más bien nuestro conocimiento, nuestra experiencia, plasmarle para que mejore la organización, y entonces eso también es una excelente carta de presentación. Bien, el otro tema que exige la norma, el otro requisito para el auditor energético es la objetividad. Entonces, aquí el auditor energético debe considerar primordiales los intereses de la organización y debe actuar de forma objetiva. Entonces, también ahí hay a veces la debilidad de que uno quiere plasmar en el trabajo de uno los objetivos propios. No, 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 no. Tenemos que centrarnos en lo que quiere el dueño de la organización y ayudarle a conseguir esos logros. El auditor energético debe garantizar que los objetivos de competencia, de la confidencialidad y la objetividad se aplican a sus subcontratistas en caso de que los tenga. ¿Sí? Entonces, igual, nosotros una actitud confidencial, una actitud objetiva con respecto a la organización y a nuestro equipo, a las personas que tenemos que contratar a que nos ayuden, a los técnicos especializados en tal o cual rama, hay que exigirles también, hay que pedirles, señores, aquí vamos a actuar con transparencia. Eso es muy importante. Y finalmente, claro, como dice la propia norma, la transparencia, ¿no? Si el auditor energético tiene alguna implicación en objetivos empresariales, productos, procesos o comercialización que puedan entrar en conflicto con la auditoría energética, debe dar a conocer dicho conflicto de intereses de forma transparente. Puede ser que nosotros seamos directa o indirectamente que formemos parte o seamos integrantes de las partes interesadas de la organización. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros tenemos un negocio que tiene relación con el negocio que vamos a auditar? O tenemos familias que trabajen en un negocio de la competencia de la que vamos a auditar. Entonces, cualquier conflicto pequeño que tengamos, cualquier situación nuestra de intereses propios, tendríamos que decirle, señor, mire, yo tengo esta situación y si ellos deciden contratarle, bueno, o si no, es mejor no interferir en estos temas. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? La norma también habla de requisitos de calidad, pero ya en el proceso de la auditoría mismo. ¿Sí? Entonces, la norma nos dice que el proceso de la auditoría debe ser primero adecuado. ¿Adecuado a qué? Al alcance, a los objetivos, al grado de detalle que acordemos con la organización para realizar el trabajo. Tenemos que supeditarnos a esas reglas de juego y hacer un buen trabajo. En ese sentido, el proceso de auditoría también debe ser completo con el objetivo de definir el objeto auditado y la organización. ¿Sí? Entonces, debemos estar nosotros atentos a toda la información que nos entregue, de tal manera que no nos saltemos nada que sea relevante. Debe ser también representativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que sea representativo? Centrarnos adecuadamente en la recolección de datos y que esos datos sean fiables, que los datos sean relevantes del funcionamiento de la organización, de tal manera que nuestro informe sea válido para la organización. Debe ser también trazable. Entonces, ¿para qué? Para que la organización pueda comprobar que los datos que estamos dando son adecuados. Entonces, tenemos que de forma transparente indicar todos los cálculos que hicimos y todas las premisas que hemos adoptado.
Justamente el trabajo que les había pedido que ustedes desarrollen para el próximo fin de semana tiene la idea de que ustedes más o menos ya vislumbren cómo son los temas de eficiencia energética, de auditoría, de diagnósticos energéticos. Cuando uno va a la organización, la información que a uno le dan es mínima. Es mínima. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que están en las organizaciones no tienen mucho concepto acerca de la energía. Entonces, no han tenido, no han sido acuciosos para sacar todos los datos energéticos que ustedes puedan requerir para hacer su trabajo. Entonces, nosotros, en base a la información que nos den, que nos proporcionen, debemos ir obteniendo los datos. Tenemos que ir sacando datos, estimando otros, hasta que lleguemos a los resultados satisfactorios. El proceso de auditoría energético también debe ser útil, con el objeto de incluir un análisis de efectividad de los costos, de las oportunidades de ahorro que se puedan identificar. Entonces, cuando ustedes ya vayan haciendo la auditoría, ya enseguida suele salir a relucir los problemas de desperdicio de la energía. Como habíamos estado conversando estas semanas, una de las premisas para nuestro análisis es estudiar la compra de energía. ¿Cómo compran la energía? ¿Cómo compran los combustibles, la electricidad, etcétera, etcétera? Y ahí, como vimos, por ejemplo, en el tema de la electricidad, solo cambiando el contrato de suministro ya podemos tener un ahorro significativo. Un ahorro que puede pagar nuestro propio trabajo de auditoría. Ya estuve revisando los trabajos que ustedes me presentaron de la tarea 1 y miren, ustedes mismos están determinando ahí, por ejemplo, ahorros mensuales de 800, de $900 mensuales. Quién sabe, puede ser que se pueda conseguir hasta más haciendo un trabajo ya un poquito más detallado, ya recomendando mover ciertos horarios de trabajo, ya podemos alcanzar ahorros de $1,000, $2,000 mensuales, y es representativo para un año, ¿no? Y finalmente, que el trabajo de auditoría, el proceso que hagamos debe ser verificable. Es decir, que se pueda comprobar el objetivo de la organización de tal manera que ellos puedan supervisar los logros en relación con las metas y propósitos que nos habíamos trazado al inicio del trabajo. ¿Sí? Y como ustedes saben, esas metas, esos logros, lo que persiguen es mejorar la eficiencia energética. ¿Sí? Eso es lo que no hay que olvidarnos, ¿no? Entonces, debemos en nuestro informe darle los mecanismos de tal manera que la propia organización a futuro pueda comprobar si está ahorrando o no energía. ¿Cómo le damos esas oportunidades de medir los avances? Si se está cumpliendo o no los objetivos de los proyectos de mejora que le habíamos recomendado hacer al dueño de la institución, de la organización, a través de los indicadores energéticos que hemos estado conversando estos días, estas clases. Entonces, le modelamos unos indicadores y le hacemos que hagan un seguimiento. Y entonces solamente haciendo el seguimiento de los indicadores ya se puede conseguir los objetivos. ¿Se acuerdan? La primera semana yo les hice una presentación de cómo, por ejemplo, nosotros aquí en la empresa eléctrica que estaba en malas condiciones económicas y malas condiciones técnicas, solamente con indicadores logramos hacer que se encajone de nuevo, que nuevamente retome el rumbo y esté bien, o sea, ahora la organización funciona de manera muy adecuada. Entonces, igual acá, ustedes determinan qué indicadores tiene que hacer el seguimiento. Ahora, ya hemos visto las metodologías para determinar esos indicadores, haciendo el análisis causa-efecto, haciendo los análisis de Pareto, hacemos los gráficos de control, graficamos los índices de consumo versus producción, y de toda esa información ya le sirve a la organización para tener un control sobre el consumo energético. Pueden dejar diseñando estos gráficos acumulativos, ¿sí? Porque ahí sí se ve visualmente si el consumo de energía tiene tendencia a crecer o a decrecer. Entonces ellos pueden ir procesando, ustedes les dan la instrucción a las personas que lleven la información y
el dueño de la organización se va a sentir satisfecho, ¿no? Con el trabajo que hacemos. Algo está pasando en su casa y no creo que sea seguro. Estamos seguros de casa. La norma habla también de los elementos del proceso de auditoría energética. Y entonces, aquí, en este tema de los elementos, se debe hacer en primer lugar un contacto preliminar. ¿Sí? Tenemos que hacer un contacto preliminar con la organización. Tenemos que hacer una visita, programar una reunión, en donde tengamos un diálogo fluido con el dueño de